Muy buenas a todos y bienvenidos a una entrega más de esta serie repasando derivadas. Y pues en nuestro primer video llegamos a algo que era la definición de la derivada por el límite, llegamos a la demostración de esta formulita y hoy lo que vamos a hacer pues es aplicar este concepto en uno o dos ejercicios. Yo sugiero el primer ejercicio que sea un f de x igual a 3x más 5, otro f de x que sea, bueno, este sería como un segundo ejercicio, llamemos la raíz de x menos 2, pongámoslo así, y un tercer f de x que sea el seno de x. Entonces vamos a empezar a hacer estas derivadas a partir de la definición por el límite, a ver cómo nos va. Así que vamos a comenzar. Así que lo primero para poder empezar a hacer estas derivadas es entender la definición que me solicita para, como información de entrada para generar un resultado de salida, que en este caso es una derivada. Y eso que me pide la definición son dos parámetros que son un f de x más h y un f de x. ¿Listo? De esos dos parámetros yo conozco el f de x porque me lo está dando, la función me la está dando el ejercicio. El que no conozco es f de x más h. Sin embargo, a partir de evaluar, decir que en vez de x vamos a escribir x más h, vamos a hacer ese cálculo, a ver quién viene siendo este señor. Entonces esto sería 3 y estoy diciendo que todos los valores de x se van a cambiar por x más h. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Como sigue un valor de x, lo que vamos a hacer en vez de escribir x, vamos a escribir x más h. Debemos de colocar un signo de agrupación, puesto que este 3 está multiplicando a dos términos. Para que no se cometan errores, pues es necesario o es prudente agregar un signo de agrupación. Finalmente la expresión tiene un 5 que es agregado aquí. Lo que vamos a hacer es una operación bastante sencilla, que f de x más h, aplicamos este por este y este por este, que es una propiedad distributiva de la multiplicación. Esto me va a dejar 3x más 3 veces h es igual, más 5, y todo eso en conjunto es f de x más h. O sea que ya tengo todo lo necesario para implementar el límite. Límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? F de x más h, pues eso es 3x más 3 veces h más 5 menos f de x. Pero f de x es 3x más 5. ¿Qué sucede con esto? Al igual que en este caso, cuando hay una operación de multiplicación y lo que voy a poner después de esa multiplicación, aquí en este caso ese menos está multiplicando a toda la función, pues lo que hay que colocar es un signo de agrupación, porque este menos es para toda la función, y como la función tiene más de un término, pues es necesario colocar un signo de agrupación para no ir a cometer errores en lo que refiere al signo. Todo eso está dividido entre h. Entonces simplemente aplicamos límite cuando h tiende al valor de 0, ¿cierto? De 3x más 3h más 5, resolvemos el signo, menos por 3x, pues me da menos 3x, menos por 5 positivo, ¿cierto? 5 la cantidad positiva, menos por más da menos, 5 por 1 pues da 5, y dividimos todo eso entre h. Ahí vemos o se puede observar que hay términos que son clausurables, o sea que son términos que tienen las mismas cantidades con signos opuestos, como ese caso de 3x positivo y el 3x que está una cantidad negativa. Pues al agrupar esos dos términos hay una clausura inmediata. Y este 5, al clausurarlo con este, pues también vamos a ver que se agrupan y me daría 0. Entonces en este caso, límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? ¿Qué quedó después de clausurar términos o de agrupar términos? Pues me quedó un 3h dividido entre una h. Y precisamente, mire que esta h que está multiplicando y esta h que está dividiendo también sufren clausura. Entonces me dejaría como resultado límite cuando h tiende a 0 de la constante 3. Y límite de una constante siempre nos va a dar la constante.
Por lo tanto, la derivada, en este caso, que no hemos dicho, pero la derivada se connota con f' de x, va a ser igual entonces a 3. ¿Qué es la derivada? La pendiente de la recta tangente. Y resulta que si usted analiza la función y igual a mx más b, y si lo quiere ver como función, y f de x, que es y mx más b, de esta curva, su pendiente vale 3 y coincide con la pendiente de la recta tangente. Así que tenemos ese primer ejercicio. Para el segundo ejercicio planteamos algo similar. Yo tengo la función f de x, que es raíz de x menos 2, y lo que vamos a obtener acá, o lo que necesitamos calcular, pues va a ser nuestro f de x, ¿cierto? Pero va a ser de x más h. Entonces vamos a poner aquí x más h, y vamos a sustituir todos los valores de la función donde contengamos x, vamos a cambiarlo por x más h. O sea, este primer término que contiene x, en vez de escribir x, vamos a escribir x más h. Y al final, pues seguimos con el otro término que es menos 2. Por lo tanto, f de x más h va a ser igual a la raíz de x más h menos 2. Y al utilizar la definición límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos la f de x sobre h, pues ¿qué nos quedaría? Vamos a ver. Límite cuando h tiende a 0 de ¿quién? F de x más h. Esa es la raíz de x más h menos 2, ¿cierto? Todo eso menos f de x. Pero f de x, ¿quién viene siendo? Raíz de x menos 2. ¿Por qué no se pone un signo de agrupación en este caso? No es debido o no es necesario, simplemente porque la raíz de x menos 2 es un único término. Entonces yo pongo un signo de agrupación cuando va más de un término. Acá vamos a dividir entre h y pues vamos a ver que a diferencia del ejercicio anterior no tengo elementos de clausura, o sea, no tengo elementos por agrupar. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Hay que aplicar alguna estrategia de álgebra, ¿cierto? En este caso la racionalización, para que estos términos sean clausurables entre sí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Pues tenemos que racionalizar. Entonces voy a poner acá un signo de agrupación para todo este numerador, voy a decir, este es el término, y aplicamos algo que se llama la conjugada. ¿Cuál es la conjugada de este término? Son los mismos términos, en este caso raíz de x más h menos 2, raíz de x menos 2, vamos a poner, son exactamente los mismos términos, lo único que cambia es el signo que los separa. Si este es un primer término, digamos término 1, término 2, ¿qué separa el término 1 del término 2? Lo separa el signo de la resta, ¿cierto? Hay una resta entre los dos, pues nosotros tenemos que poner es una suma. Eso es la conjugada. La conjugada es escribir los mismos dos términos, pero en este caso se les pone precisamente el signo opuesto, que es la suma. Vamos a poner x más h menos 2 y acá vamos a poner más raíz de x menos 2. Y lo que vamos a hacer aquí entonces es poner un signito de agrupación para que nos quede bien claras las multiplicaciones. Esta técnica de multiplicar por el conjugado aplica cuando el radical es de orden 2, o sea cuando tenemos raíz cuadrada. Si tuviéramos raíces cúbicas, no es la mejor técnica, esta es la conjugada, porque no nos va a servir. Entonces por ahí en el álgebra, en grado octavo o noveno, uno ve por ejemplo algo que se llama sumas por diferencias. Un término más otro término multiplicado por un término menos otro término, que en definitiva es como un término menos otro término multiplicado por un término más otro término, puesto que la multiplicación es conmutativa, o sea cualquiera de las dos cosas es igual. Este término de acá se puede escribir como el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Pues observemos qué sucede con lo que tenemos. Tenemos un término y un segundo término, y están entre los dos, hay una resta entre ambos, el mismo término más el otro término, o sea que
son los mismos términos, uno con más, otro con menos, ¿cierto? Y eso entonces me daría ese caso especial del producto notable conocido como sumas por diferencias. Y sumas por diferencias se resuelve como cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. Vamos a poner entonces que esto es el límite cuando h tiende a 0 y vamos a poner, ¿qué dice esto? Primer término, o sea, raíz de x más h, todo eso menos 2, y lo tenemos que elevar al cuadrado. Me dice, primer término elevado al cuadrado, menos segundo término. ¿Quién es el segundo término? Raíz de x menos 2, y segundo término todo elevado al cuadrado. Entonces lo que tenemos que hacer es elevarlo también al cuadrado. ¿Qué me quedó por acá abajito? Abajito me queda h que multiplica ¿quién? Esta expresión no tiene con qué agruparse, hay que escribirla tal y como viene. Ponemos x más h menos 2 y a todo esto le vamos a sumar raíz de x menos 2 y ahí lo tenemos como tal. Ahora bien, si seguimos analizando el ejercicio, límite cuando h tiende a 0 ¿de quién? Una raíz cuadrada elevada al cuadrado, pues ya sabemos que entonces hay una clausura de la raíz con la potencia, lo que me deja internamente el x más h menos 2 menos como quien dice que esta raíz también me va a dejar lo que está dentro de la raíz, puesto que la raíz cuadrada elevada al cuadrado, precisamente pues el cuadrado clausura la raíz y me va a dejar x menos 2. Aquí podemos llegar a cometer un error bastante sencillo. Si lo dejo así como lo acabo de poner, podemos ver que este menos me va a afectar lo que esté dentro de la raíz, y ahí tengo no uno sino dos términos, lo que es prudente poner un signo de agrupación, porque ese menos es para toda la expresión. Ahora lo que tenemos que hacer es escribir el denominador es h, aquí tenemos raíz de x más h menos 2 más raíz de x menos 2, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces aplicamos propiedad distributiva en este caso, ponemos límite cuando h tiende al valor de 0, ¿de quién? Pues x más h menos 2 menos 1 por x me da menos x, menos 1 por menos 2 pues me va a dar 2 positivo, y acá lo que vamos a obtener es h de la raíz de x más h menos 2, perdón, aquí me equivoqué en algo, que este radical va hasta el fondo, aquí es menos 2, más la raíz de x menos 2. Y entonces, aquí que vamos a observar, en el numerador hay clausuras. Mire, esta x es una cantidad positiva y esta es la misma cantidad pero negativa, hay una clausura. Tengo el 2 negativo, tengo el 2 positivo, ahí también hay una clausura. Y lo que vamos a observar es que en el numerador nos va a quedar entonces algo muy particular, que es la h, y acá abajo en el denominador va a quedar una h de la raíz de x más h menos 2 más la raíz de x menos 2. Este término que está multiplicando, no lo vemos, ¿cierto? Pero recuerden que ahí hay un 1 imaginario, ¿cierto? Ahí se está multiplicando con este término que también hay una clausura entre los dos. Significa que acá en el numerador tiene que quedar ¿quién? En el numerador queda un 1, ¿cierto? Y abajo tenemos entonces una expresión muy interesante, vamos a correr esto un poquito hacia la derecha, que es la raíz de x más h menos 2 más la raíz de x menos 2. En definitivas, comparación al ejercicio anterior, pues no sale límite directamente, como en el caso que el límite de 3 era 3, aquí no. Aquí lo que tenemos que es evaluar el límite. Vamos a estudiar qué pasa con ese límite. Y la primera estrategia para no estudiar límites es ir a mirar qué pasa justamente en este valor. Sabemos que el límite no es reemplazar, pero una de las estrategias para estudiar un límite precisamente es evaluarlo. Entonces, aplicando ese criterio de la evaluación, vamos a revisar que esto es x más 0 menos 2 más la raíz de x menos 2. O sea que esto en definitiva es 1 sobre la raíz de x menos 2 más la raíz de x menos 2.
Y si observamos bien, ese límite me da como resultado una cantidad y la misma cantidad. Cuando yo tengo la suma de dos cantidades iguales, pues eso es 2 veces la cantidad. O sea que esto sería igual entonces a 1 sobre 2 veces la cantidad. Entonces esa cantidad se llama raíz de x menos 2. O sea que la derivada de nuestra función es 1 sobre 2 veces la raíz de x menos 2. Que sería entonces algo así como la derivada de raíz de x menos 2 es 1 sobre 2 veces la raíz x menos 2. Así que está muy pero que muy interesante. Y por último vamos a hacer el tercer ejercicio que poníamos por acá. Si acá me pase un poquito, creo que aquí está. F de x igual al seno de x. Entonces uno dice, bueno, una función trigonométrica, a ver cómo nos va. Si yo tengo una f de x igual a seno de x, vamos a revisar que la f de x más h, pues tiene que ser el seno, y donde está la x, vamos a cambiarlo por x más h. Tenemos que recordar esa propiedad de la trigonometría que dice que el seno de a más b, pues entonces eso es el seno de a por el coseno de b, más el seno de b por el coseno de a. Si nosotros recordamos esta propiedad, pues y aplicándola a esta función f de x más h, que vamos a obtener a seno de x por el coseno del segundo ángulo, en este caso si este fuera a, si este fuera b, coseno de b, entonces sería coseno de h, más el seno de b, en este caso sería seno de h, por el coseno de x. Y ahora tenemos una identidad muy interesante. Aplicamos nuestro límite cuando ese valor de h tiende a 0 de f de x más h, o sea, seno de x, coseno de h, más el seno de h, coseno de x, menos la f de x, pero f de x vale seno de x. Y eso lo vamos a dividir, ¿cierto?, entre h. Entonces recordemos, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos puesto acá? Todo esto es mi f de x más h, y este es mi f de x, la definición. Entonces, ¿qué tenemos que hacer entre los dos? De restarlos y ya. Al igual que en el ejercicio anterior, y a diferencia del primer ejercicio, aquí no tengo nada por agrupar, salvo que ambos términos tienen algo llamado factor común. Entonces vamos a revisar. Este primer sumando que tenemos acá tiene un seno de x, y este último sumando tiene un seno de x. O sea que entre el primer sumando y el último sumando tienen algo en común, que es el seno de x. Si saco factor común el seno de x, yo pregunto, bueno, a este primer sumando, ¿quién acompañaba el seno de x? Lo acompañaba el coseno de h, ¿Y quién acompañaba al último sumando? ¿Quién acompañaba el seno de x del último sumando? Y uno dice, no hay nada. Y yo le digo, sí, ahí hay algo. Recuerde que ahí hay un 1 imaginario. Entonces lo acompañaba un 1. Y el signo que tiene ese 1 es negativo. Listo, perfecto, vamos muy bien. ¿Qué tenemos en el segundo sumando? Tenemos seno de h por coseno de x. Y todo eso va a quedar dividido entre h. Muy hábilmente lo que vamos a hacer es que nosotros este denominador lo podemos repartir para verlo así, como si esto fuera un sumando y este fuera otro sumando. Entonces vamos a repartir este h para este término y la h para este término. Y lo que vamos a hacer es que esto sería el límite cuando h tiende a 0 del seno de x por el coseno de h menos 1, y todo eso está dividido entre h, básicamente. Y esto va a quedar más, podemos aplicarle el segundo sumando un límite independiente, aprovechando el criterio de continuidad y las propiedades de los límites para funciones continuas. Entonces nos va a quedar aquí dos límites por independiente. Es algo así como divide y vencerás. Es más fácil trabajar pequeños problemas que un problema muy grande, ¿no? Entonces este grande problema lo hemos dividido en dos pequeños problemas.
Mire que del límite lo que me interesa estudiar es la h, o sea que todo lo que no tenga h es una constante. Y las constantes yo las puedo sacar de los límites. Por tal motivo, este seno de x que no pertenece al estudio que estoy realizando, pues es una constante y la puedo sacar del límite. Entonces esto me va a quedar así como seno de x, que va a quedar multiplicando el límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? Del coseno de h menos 1 sobre h. Más esto que tenemos acá, análogamente, podemos decir que este coseno de x, como la letra que estoy estudiando, la h, pues es una constante, la podemos sacar del límite como coseno de x del límite cuando h tiende a 0 del seno de h sobre h. Y acá tenemos que recordar básicamente dos cosas muy interesantes. ¿Qué sucede con el límite cuando θ tiende a 0 del seno de h sobre h? Es un límite especial. ¿Y qué pasa con el límite cuando θ tiende a 0 también, de 1 menos el coseno de h sobre h? Esas son dos identidades fundamentales cuando uno estudia límites. Cuando uno estudia límites le enseñan que este límite vale 1, por definición, vale 1, y que este límite vale 0. Es lo que le enseñan a uno por definición. Y que ese límite vale pues el valor de 0. Eso se demuestra a través de precisamente tabular. Hay que tabular para demostrar que esto vale la unidad como tal. O se demuestra a través de una regla que se llama regla de L'Hopital, que no la vamos a estudiar aquí precisamente porque no es un tema que ustedes todavía en el semestre en el que están ubicados pues no han visto en este momento. Les recuerdo a todos los que de pronto son ajenos a la universidad, esta es una serie que se está creando para los estudiantes de cálculo 2 de programa de tecnología electrónica, y pues hay temas que ellos todavía no han visto, como la regla de L'Hopital. Por eso ellos no pueden aplicar aquí regla de L'Hopital. Sin embargo, tabulando y teniendo en cuenta que h es un ángulo y tiene que estar en radianes, y la calculadora, ustedes pueden hacer para valores muy cercanos de 0, tabulan y eso les va a dar 1. Lo mismo lo hacen para acá y se van a dar cuenta que les da 0. Entonces, en ese sentido, vamos a tener en cuenta de que este señor de acá se parece mucho a esta definición. Y no es que se parezca, es que es prácticamente idéntica, porque vamos a demostrar que son idénticas. Vea, si usted pone θ, bueno, esto es θ, yo aquí me equivoqué poniendo h, esto es θ. Si yo pongo θ tiende a 0 y acá factorizo el signo, pongo un menos 1 por fuera, esto me va a quedar así como coseno de θ menos 1 sobre θ. Y ese menos 1 lo puedo sacar del límite, ¿cierto? Y nos va a quedar entonces coseno de θ menos 1 sobre θ. Por definición esto es 0 y menos 1 por 0 pues también da 0. Por tal motivo, todo este límite que tenemos acá, pues todo este límite da 0. Y este límite que tenemos acá da 1. O sea que ¿qué nos queda la expresión? Nos queda que f' de x va a ser igual al seno de x que me quedó de este lado, multiplicado por el resultado de este límite que es un 0, más el coseno de x que me quedó de este lado de acá, por el resultado de este límite pues que me dio la unidad. Entonces 0 por el seno de x, básicamente pues esto es 0, ¿cierto? Y esto, coseno de x por 1, pues me da coseno de x. Y simplemente la derivada entonces me va a quedar coseno de x. De esa manera, la derivada de la función seno de x viene siendo la del coseno de x. Bueno, espero estos tres ejemplos te hayan sido de utilidad. Y pues nos veremos en un próximo video donde hablaremos ya no de hacer derivadas por el límite, porque como se dan cuenta son bastante largas, densas, y hay unas reglas de derivación bastante sencillas. Así que pues espero les haya gustado y nos vemos en una próxima ocasión.